quería empezar primero agradeciendo a la Red Colaborar por estos lindos espacios que nos están empezando a brindar. Agradecer de manera especial al grupo de webinar que por esta brillante iniciativa tan sentida en este momento por todos los miembros de esta red. A Adelina Vázquez, a Agustín Ruiz, a Clara Comandoli, a Erika Sagas, a Carlos Fernández, que producto de varias reuniones empezó a salir estos temas que creo que nos interesan a todos. Bueno, creo que los motores del avión ya están prendidos. La sostenibilidad y recaudación de fondos en organismos sociales va a empezar a arrancar. Y para ello, permítanme explicar muy brevemente cuál va a ser la metodología de esta hora de impacto. Vamos a empezar cediendo la palabra primero a Andreas Gandolfi para que en 15 minutos nos explique un poco cuáles son los tips de éxito que le ha llevado a su organización. Posteriormente, Leonildo Moura también hará una presentación con el mismo tiempo. El segundo momento sería, vamos a intentar intercambiar algunas reflexiones para un poquito sacar a flote algunas cosas que podemos considerar importantes. Y el tercero es todas las preguntas que ustedes seguramente van a empezar a tener, que vamos a pedir que lo vayan compartiendo por el chat para que con la ayuda de Teresa podamos empezar a traducirlas y proponer tanto a Andrea como a Leonel. Bueno, entonces el motor está en marcha. Permítanme brevemente presentarles quiénes son estos dos personajes que, marcados por el compromiso, se atrevieron hoy día a compartir sus conocimientos y experiencias para intentarnos ayudar en este gran desafío que tenemos todas las organizaciones de buscar la sostenibilidad de cada una de nuestras instituciones. Andrea Gandolfi pertenece a la Asociación de Grupo de Trabajo Redes, AGTR. Él es responsable de desarrollo y coordinador de proyectos de la Asociación Grupo de Trabajo Redes en Lima, Perú. Empezó trabajando en esta institución desde el 2014, aunque él dice que anteriormente ya había sido voluntario de la misma. Andrés estudió Ciencias Políticas y de Administración en la Universidad Santiago de Compostela, España. Sucesivamente estudió un máster de Gobernanza Europea en la Universidad de Luxemburgo y actualmente está preparando su tesis doctoral en Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Por otra parte, tenemos a Leonildo Moura, presidente de GIRAL, Desarrollo Humano y Local. Él es periodista, su especialidad es comunicación empresarial, tiene 14 años de experiencias en organizaciones de la sociedad civil, con un fuerte enfoque en la educación para el desarrollo. Trabajó como educador, coordinador de proyectos, actualmente es presidente de la organización GIRAL, Desarrollo Humano y Local, y obviamente con una gran sensibilidad y dirigida a causas, gestiona acciones, coordina con las personas, articula asociaciones, moviliza actividades y desarrolla proyectos para la recaudación de fondos. Estos dos amigos, pertenecientes a la red Colaborar, van a compartir a partir de este momento la experiencia y conocimiento que ha llevado a que sus instituciones en este momento puedan considerarse como instituciones exitosas en recaudación de fondos. Voy a empezar entonces cediendo la palabra a Andrea Gandolfi para que podamos empezar este webinar, y bienvenidos a todos los presentes por estar en la sala, por su compromiso y por hacer de este evento un evento exitoso. Gracias a todos y Andrea, te cedemos la palabra. No sé si quieres compartir pantalla. Teresa seguramente nos va a ayudar en eso. Buenas noches con todas y todos. Gracias, Heiber, por la presentación y muchas gracias a la Red Colaborar por la invitación. Bueno, es un gusto participar en este webinar, en este evento. He preparado una pequeña presentación que espero que estén viendo en sus pantallas.
eso, para compartir un poco cuál ha sido hasta ahora mi experiencia en la recaudación de fondos y en tratar de lograr la sostenibilidad de AGTR, la organización en la que trabajo. Entonces, bueno, un momento, ok. Bueno, yo trabajo en una ONG, que es una ONG local, pequeñita, de Lima, en Perú, y principalmente la asociación se dedica a la promoción de los derechos laborales y civiles de las trabajadoras del hogar, a través de acciones directas con ellas, pero también a través de incidencia social y política. Y al mismo tiempo trabajamos para la prevención del trabajo infantil doméstico. Además, más recientemente, debido a la crisis socioeconómica de Venezuela y a desplazados venezolanos que llegaron a Perú, también tenemos que ha sido algo nuevo para nosotros, pero bueno, es algo que todas las organizaciones sociales tienen que hacer, ¿no? Responder a las emergencias en su entorno y en su comunidad. Como bien dijo Heber, yo empecé a trabajar en AGTR en 2014. Antes había hecho una pasantía, hice voluntario durante unos meses ahí con AGTR, y bueno, y después tuve la oportunidad de empezar a trabajar con AGTR, y ahí fue cuando entré oficialmente como recaudador de fondos, que para mí también en aquel momento era algo nuevo. Entonces, cuando yo llegué, y bueno, ya conocía un poco la asociación, ¿no? Pero como parte del equipo empecé a estudiar un poco más cuál era su realidad y la composición de su financiamiento. Y bueno, digamos que antes era, o sea, el número que ven es ahora, pero cuando yo entré, digamos que casi la totalidad del financiamiento anual de la organización procedía de la ayuda oficial al desarrollo, es decir, los fondos de cooperación internacional que cada país donante pone a disposición para los países en vías de desarrollo. Ahora mismo hemos logrado bajar el porcentaje al 70%. El otro 30% hemos logrado que entre por canales distintos, porque eso fue uno de los primeros objetivos que nos fijamos, diversificar las fuentes de financiamiento, porque no es bueno depender de una solo. Entonces, ahora mismo tenemos alrededor aproximadamente un 30% que procede de la recaudación en línea a través de Internet y de pequeños donantes. Pequeños está entre comillas porque, como bien saben, no hay donación o no hay apoyo demasiado pequeño, ¿no? Todo apoyo es muy importante y suma para que podamos todos lograr los objetivos de nuestras organizaciones. Vale, entonces les voy a hablar un poquito de lo que es mi experiencia con la recaudación de fondos de la ayuda oficial al desarrollo. Y cuáles son los recursos que uso en el día a día en el trabajo. Existen varias páginas, varias plataformas, buscadores, donde es posible buscar donantes. El que yo prefiero, el que más me ha sido útil en estos años, es uno que se llama Funds for NGOs. Aquí tienen el enlace. Es una plataforma muy buena, muy útil, y en un rato les voy a hablar un poquito más de esta plataforma. Además, algo muy
muy bueno es buscar siempre en las páginas de las embajadas de los países donantes del país en el que se encuentran. Ahí suele haber bastantes convocatorias de concursos y de proyectos. No todas tienen páginas web, muchas se apoyan a páginas de Facebook u otras redes sociales. Es muy importante tratar de seguirlas todas. Si alguna embajada no tiene una parte de ayuda oficial al desarrollo o, bueno, en algunos países pueden que no haya embajada, ¿no? También es bueno entrar periódicamente y tener bajo control las páginas de los programas de cooperación de los países donantes mismos, o sea, no de su embajada, sino del país mismo. Por ejemplo, como el Canadian Funding for International Initiatives. Recientemente hemos ganado un proyecto con este fondo y justamente lo he encontrado la convocatoria en su página. Entonces, les hablaba de esta plataforma, de Funds for NGOs. A ver, lo malo es que estas páginas suelen estar en inglés. No todas tienen una opción de visualización o de lectura en castellano. Pero ahí es donde les pueden ayudar y son un recurso muy importante voluntarios internacionales. Entonces, esta plataforma tiene una versión gratuita y tiene una versión de pago, una versión premium. En AGTR hemos decidido hacer esta pequeña inversión y la verdad es que si pueden, si tienen la disponibilidad, yo lo recomiendo porque ha sido de gran ayuda. Por ejemplo, ahí, en esta plataforma, es donde por primera vez yo llegué a conocer la Fundación Interamericana. Y es muy útil porque tiene un buscador que permite buscar por país receptor, es decir, el país en el que ustedes se encuentran y trabajan, y cruzarlo con países donantes. Por ejemplo, yo puedo ver qué fondos hay disponible ahora en Perú. O si quiero, puedo ver solo qué fondos hay disponibles en Perú que vienen de Canadá o de Estados Unidos. En eso es muy dinámica. Pero también se puede buscar por área de intervención, porque eso es, como creo que ya saben, la cooperación internacional a veces tiene líneas de acción muy definidas. Por ejemplo, todo el año pasado se centró mucho en la respuesta a la pandemia de COVID-19. Entonces, a veces es importante poder filtrar por lo que nosotros hacemos. Y además ellos también organizan webinars y hay muchos materiales que se pueden descargar de la plataforma. Hay muchas plantillas disponibles, que eso es algo muy importante a la hora de preparar una propuesta de proyecto. Vale, aquí creo que me adelanté. Sí, ok. A la hora de postular a los fondos de la ayuda oficial al desarrollo, yo tengo una serie tengo como un cronograma, ¿no? Cosas que hacer. Y esto fue algo que empecé a hacer justo cuando empecé a trabajar en AGTR. Primero, creo que es muy importante hacer un análisis le llamamos análisis DAF, de su propia organización, es decir, las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades presentes en su entorno. Y después fijar unos objetivos. Y hay un anagrama que en inglés es SMART para fijar estos objetivos. Es algo también muy importante porque, por ejemplo, AGTR es una organización relativamente pequeña y también entonces hay que ser conscientes del tipo de proyecto y del tamaño de proyecto que podemos manejar según nuestros recursos y según el tamaño del equipo y las habilidades del equipo. Bueno, aquí son estos objetivos deberían ser específicos, medibles, orientados a la acción, realistas y definidos en el tiempo.
Eso es algo muy importante porque es algo que ayuda a los donantes también a entender que realmente hemos trabajado sobre la propuesta y somos conocedores de nuestras propias posibilidades. Y de ahí ya entramos en la parte de la preparación de la propuesta de proyecto en sí. Hay muchos donantes que no quieren una propuesta de frente. El primer paso es enviar una carta de interés o, como el nombre en inglés, letter of interest. Entonces, es muy importante, tanto para las cartas de interés como para las propuestas de proyecto, preparar unos prototipos. Es decir, lo que yo hago en AGTR es, según nuestras líneas de acción que he mencionado anteriormente, tenemos como 4 principales líneas de acción, preparar unas propuestas de proyecto ideales. Es decir, a nuestra organización le gustaría desarrollar estos 4 proyectos, según nuestras 4 líneas de acción. Y ahí pueden ser más extensos, pueden poner todo lo que quisieran hacer, incluyendo, es algo muy importante, un marco lógico y un presupuesto. De nuevo, cuando yo preparo un presupuesto antes de postular a una convocatoria, yo hago un presupuesto ideal, es decir, todo lo que me gustaría hacer, todos los fondos que en un proyecto ideal me gustaría tener disponibles. Y una vez que tengo estos prototipos, busco posibles donantes, posibles fondos, convocatorias, principalmente en esa plataforma, Funds for NGOs, que mencioné, y entonces me resulta mucho más fácil adaptar lo que yo quiero conseguir a la convocatoria concreta. Y esto también tiene otra ventaja, y es que muchas veces nos enteramos tarde de una convocatoria, o la convocatoria tiene tiempos muy reducidos. Si tenemos que preparar algo en 2 o 3 días, no va a ser tan bueno como algo que ya hemos preparado, ya hemos pensado, ya hemos trabajado con nuestro equipo y que está mucho más estructurado. En cuanto a la recaudación de fondos en líneas, aquí también utilizamos varios recursos. El recurso principal para nosotros es esta plataforma que se llama Global Giving. Es una plataforma basada en Estados Unidos, aunque tiene varias sedes. Tiene una sede en Londres y no sé si ahora, creo que ahora tiene más por el mundo, pero bueno, principalmente es de Estados Unidos. En enlace, y ahora les voy a hablar un poquito más de esto. Y otro recurso muy importante son las redes de voluntarios, sobre todo los voluntarios internacionales, porque lo que hemos aprendido es que las donaciones de individuos vienen principalmente del extranjero. En Perú no hay mucha cultura de donación del privado. Y claro, todo esto obviamente necesita redes sociales, es decir, todas las campañas que hagan y que organicen necesitan estar en todas sus redes sociales. Entonces, quería hablar un poquito de Global Giving porque para nosotros ha sido un éxito estar en esta plataforma. Es una plataforma exclusivamente para ONGs que ya es muy conocida, entonces ya tiene un alto número de donantes internacionales que entran y buscan proyectos. Y también el volumen de donaciones que estos individuos hacen en la plataforma es muy alto. Estamos hablando de millones de dólares en donaciones. Claro, hay muchas organizaciones, entonces depende un poco de nosotros también, ¿no? Estar muy activos. Lo atractivo es que, como ya saben, en Estados Unidos la gente y las empresas también donan más porque deducen las donaciones de sus impuestos. A la hora de pagar impuestos los pueden deducir. Otra cosa muy positiva de Global Giving es que canalizan la responsabilidad social empresarial de grandes empresas como Facebook, Airbnb, Google.
De hecho, entre el mes pasado y este mes, AGTR ha recibido 2 importantes donaciones de 2 empresas que se canalizaron a través de Global Giving. Una fue Airbnb y la otra fue Ford, la de los carros, ¿no? Y también ellos organizan cursos gratuitos de recaudación en línea, no solo para aprender a usar su plataforma, sino con tips y conocimientos generales que son muy útiles para la recaudación en línea. Entonces, bueno, no sé si me queda tiempo, pero bueno, como les decía antes, desde 2014, en 2014 cuando yo entré, AGTR dependía en un 98% de... no, perdón, aquí abajo está mal. En un 98% de la recaudación oficial, de ayuda oficial para el desarrollo. Y ahora lo hemos reducido a un 70%. Y esto es muy importante porque los objetivos y las prioridades de la ayuda oficial al desarrollo varían. Y no siempre está alineada con lo que lo que nuestras organizaciones hacen. Entonces, es bueno diversificar, eso yo creo que es la lección principal que he aprendido y que quiero transmitirles, es diversificar las fuentes de financiamiento. Tanto dentro de la ayuda oficial al desarrollo, es decir, no tener un único donante que nos financia todos los proyectos, como en cuanto a canales en sí. Es decir, tener un poco de ayuda oficial, tener un poco de recaudación en línea, tener fondos que vienen de empresas, de la responsabilidad social empresarial, porque si uno, digamos, baja, que podamos llenar ese hueco que deja con los otros. Eso, digamos, que es lo más importante. Y bueno, quería enseñarles un poco más de nuestra recaudación en línea, pero creo que ya me estoy pasando con el tiempo, entonces quizá después, si hay preguntas, les puedo hablar más de esa parte, ¿no? Y ahora le devuelvo la palabra a Heiber. Gracias, estimado Andrea. Maravilla. Tengo varios punteos aquí de tu exposición, pero como habíamos quedado, dejemos las preguntas para el final. Así que también pido a todos los Está bien. participantes que estén elaborando sus preguntas, pasándolas para que al final podamos compartir con los expositores. Gracias, mi querido Andreas. Voy a ceder ahora la palabra a Leonildo Moura para que empiece con su presentación. Hemos dicho 15 minutos, 2, 3 minutos más lo podemos conceder sin ningún problema. Adelante, Leonildo. Olá, pessoal, boa tarde. Estou muito feliz em estar aqui, né, mais uma vez com a rede colaborar esse espaço tão importante de trocas de ideias e de experiências. Então, é muito bom ouvir André aí falando, né, sobre a experiência dele, né, da instituição em captação de recursos. Como o Heiver já me apresentou, eu sou Leonildo Moura, eu estou presidente da organização da ONG Giral, Desenvolvimento Humano Local, que está aqui no interior de Pernambuco, no Nordeste brasileiro. Então, vou compartilhar minha tela também com vocês, fazer uma apresentação rápida, não vai ser tão demorada, né, como o André, mas trazer um pouco de que, primeiramente, nós da organização da Giral, nós focamos muito em projetos que possam nos ajudar a cumprir com a nossa missão, né? Nós temos uma missão bem definida, que é formar crianças, adolescentes e jovens com educação integral para o desenvolvimento humano e local. Então, nós passamos, né, vamos desse pressuposto de que os projetos devem estar alinhados à nossa missão e aí sim vamos atrás dos parceiros, dos financiadores, dos editais. Eu vou tentar aqui compartilhar a tela, os slides que eu fiz para apresentar um pouco dessa minha experiência. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, Leonildo, está perfeito. Sim, obrigado, Tereza. Acho que é Tereza.
Então, rapidamente, né, o que é a Giral, já apresentei uma organização da sociedade civil fundada em 2007, né, nós estamos completando 14 anos de fundação este ano, e temos como missão aí formar crianças, adolescentes e jovens em educação integral, né, para o desenvolvimento humano local, em comunidades rurais aqui do Nordeste brasileiro, Pernambuco, Nordeste brasileiro. Nós temos essa prática, nossa nosso principal foco de atuação é a educação, né? A partir da educação, nós acreditamos muito na transformação da sociedade como um todo. Então, nosso trabalho é muito focado na educação, e aí trabalhamos várias temáticas transversais, e uma delas é a comunicação, né? Muito forte na instituição, é a questão da comunicação como direito humano. Então, dentre tantas formas de busca, né, de captação de recursos, eu trouxe algumas delas que, inclusive, já foi apresentada pelo próprio André, mas dizer que essa questão da, da captação de recursos, por muito tempo, né, foi um desafio muito grande para a nossa organização. Assim como também a Andrea trouxe, nossa organização é uma organização pequena, né? Temos 14 anos, estamos com mais ou menos 15 colaboradores, né? E aí é uma organização pequena, mas que a gente, nos últimos 3 a 5 anos, crescemos muito, né? Obtivemos muito reconhecimento, né? A partir desse trabalho que vem sendo realizado. Então, os reconhecimentos perante os próprios governantes, né, com certidões, com títulos de utilidade pública, isso vem reforçando muito o nosso trabalho, e isso é uma coisa muito boa, que faz com que a gente consiga captar trazer novos parceiros para a organização. Então, um deles que eu coloquei aí são editais e convênios com institutos e fundações. Até hoje, né, a Giral ela sobrevive de doações majoritariamente, principalmente por doações e convênio com fundações e institutos. E aí eu trago como exemplo a Fundação Itaú Social, que é o Banco Itaú Social, o Programa Amigo de Valor, que é do Banco Santander, o Programa Criança Esperança, que é um programa da Rede Globo, né, da televisão Rede Globo, em parceria com a Unesco. Então, atualmente, todos esses financiadores, parceiros que eu falei, estão apoiando nossa organização. Então, por muito tempo, e inclusive hoje, nós temos um grande percentual de doações dessas empresas, né, de fundações e institutos. Venda de produtos, né? Produtos que são produzidos na própria organização ou produtos que nós recebemos de doações. E aí eu trago como exemplo a doação de produtos que são apreendidos pela Receita Federal do Brasil, né? Existe apreensões de produtos que são trazidos para o país que não entram de forma regular, e aí a Receita Federal ela apreende, né, apreende esses produtos e fazem doações a organizações sociais. E nós, enquanto Giral, já é o 3º ano que nós recebemos esses produtos e realizamos bazar para vender esses produtos, colocamos na feira livre, né, para a população poder comprar. Temos uma lojinha dentro da organização, né, com esses produtos que nós recebemos como produtos que são produzidos na própria organização, que são vendidos, que ficam expostos, que são vendidos durante todo o ano. Então, também é uma forma que a gente consegue captar um recurso, e que o bom é que não para um projeto específico, né? São recursos que vêm para a organização para ser usado na instituição, né? No desenvolvimento da organização, não apenas um projeto, uma ação específica. Uma outra questão também são as doações da própria comunidade.
E aí eu trago um exemplo bem legal, que esse engajamento da comunidade, como é tão importante, né? Há uns anos, né, há 2, 3 anos, a organização estava ampliando a sede, nossa sede, né, que nós temos uma sede própria, e aí a comunidade e os pais dos alunos, né, que estavam matriculados começaram a fazer doações de produtos, de produtos, materiais de construção. Então, era uma família doando um cimento, era uma família doando tijolo, areia, então foi ferro. Então, foi assim também por essas doações da comunidade, das pessoas, que a gente conseguiu ampliar a sede da organização e hoje conseguir, inclusive, beneficiar mais crianças, adolescentes e jovens. Esse outro ponto, né, que eu trago para vocês, que é o imposto de renda, que eu, inclusive, eu ouvi o próprio André trazendo aí como um exemplo, ele é muito importante e está sendo ainda mais a partir desse ano para a Giral. É o seguinte, aqui no Brasil, nós temos leis de incentivo, né, que são... o governo abre mão de parte de imposto, dos impostos, que podem ser direcionados, as empresas podem direcionar para organizações. E aí nós temos projetos, a organização tem projetos aprovados no Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, é um fundo municipal, né, que é o Conselho da Criança e do Adolescente que gere esse fundo, e aí nós temos 2 projetos aprovados, nós temos um certificado que nos dá que nos autoriza a ir atrás de empresas de grande porte, né? Empresas que declaram pelo lucro real, e aí essas empresas elas podem destinar até 1% do seu imposto para a nossa organização, para executar esses projetos que têm o aval, que tem a autorização do Fundo Municipal. E nós estamos hoje em contato com empresas do Brasil inteiro, não é só daqui do Nordeste, daqui do estado de Pernambuco, mas sim do Brasil inteiro, com esse projeto que está aprovado e com esse certificado que nos autoriza a fazer isso, e batendo de fato na porta dessas empresas, dizendo: existe um projeto, uma autorização aqui que nos dá a autorização de captar esse recurso, ao invés da sua empresa estar destinando esse imposto inteiramente para o governo federal, vocês podem destinar 1%. É tão pouco, e uma ajuda de empresas gigantes é um valor significativo, né, para uma receita significativa para essas organizações, para esses projetos. E aí, ainda mais, hoje a gente consegue ter essa facilidade e ter um certo retorno positivo com relação a imposto de renda das empresas, considerando que existe o ESG, né, que é uma nomenclatura do inglês, que significa governança ambiental, social e corporativa. Então, as empresas hoje estão mais preocupadas em contribuir, de certa forma, com o desenvolvimento da localidade onde elas estão inseridas, né, com o entorno onde estão. Então, existe um certo impacto naquela localidade, seja ele, claro, positivo, mas também traz alguns aspectos negativos, até mesmo questões ambientais. Então, para essas empresas reverterem um pouco esse cenário, elas hoje estão abrindo mais, né, a mentalidade e fazendo com que, de fato, esse imposto ela chegue nesses projetos que estão sendo executados na localidade e próximo onde a empresa tem suas ações. Então, isso eu acho que, para a gente hoje, está sendo um diferencial e faz com que a organização faça uma captação de recurso, e que é todos os anos, né? Uma coisa que a gente percebeu, que a gente visualiza, é que essa doação do imposto ela acontece todos os anos, porque as empresas todos os anos precisam declarar. E, por outro lado, também as pessoas físicas, né? As pessoas físicas também declaram imposto de renda e podem destinar até 3% do seu imposto para esses projetos, da mesma forma como as empresas. E, falando nisso, nas pessoas físicas,
Nós temos algumas campanhas que são em plataformas virtuais, que também nosso colega aí, nosso amigo André trouxe, e nós estamos hoje, atualmente, nós estamos com uma campanha, com um projeto em captação de recurso na plataforma Abrace uma Causa, que é uma plataforma aqui, né, do Brasil, bem legal, que facilita e que faz com que as pessoas possam fazer doação. Inclusive, eu gostaria até de mostrar, eu não sei se eu saindo aqui da página, vocês conseguem ver. Só um minuto. Vocês me confirmam que estão conseguindo ver a página da campanha? Ainda não. Ainda não. Tá, deixa agora. Eu acredito que vocês vão conseguir ver agora. Agora sim, já. Ahora sí, ahora sí. Perfeito. Então, essa plataforma que eu mostrei para vocês é Abrace uma Causa, é uma plataforma a nível nacional, e aí nós cadastramos nossos projetos aqui dentro, né? Nós temos hoje 2 projetos aqui nessa plataforma, e aí as doações podem ser feitas, um minutinho só. Perdão, pessoal. E aí, eu estou aqui, ó, nós temos, conheço os projetos da campanha, nós temos 2 projetos, que esses projetos são da organização e que são também financiados a partir do imposto de renda de pessoas físicas e de jurídicas também, e essas pessoas podem entrar, pessoas do Brasil inteiro, né? Nós começamos essa campanha início do mês, né? Já tivemos uma captação aqui pequena, né? Mas já temos os objetivos aqui. Então, é um pouco disso, a gente cadastra esses projetos dentro dessas plataformas. Vai demorar um pouquinho, né? E aí, aqui, ó, só mostrando para vocês um pouco de como funciona essa plataforma, todas essas informações. Somos nós que cadastramos elas, né, na plataforma. Uma galeria de fotos com as atividades que a organização executa, e aí as pessoas de todo o Brasil podem estar entrando e podem estar fazendo suas doações. Além dessa, eu não sei se eu já mudei da tela, se vocês já conseguem ver, estão vendo, né? Sim. Certo. Essa outra plataforma, que é a Kikante, que é uma outra plataforma online de financiamento, né, de busca de projetos, e aí nós também já tivemos um projeto cadastrado aqui nessa plataforma e que tivemos algumas doações a partir desses projetos cadastrados lá. Então, eu quis trazer esses exemplos. Continuando, nós temos também termos de cooperações com órgãos públicos. Esse é um percentual muito pequeno, muito baixo, né? Nós temos um valor muito insignificativo, né, nesses termos de cooperação, mas que, de certa forma, ajuda a gente pagar uma conta aqui, uma conta ali, mas nada muito robusto, né? Isso é um percentual muito baixo. Uma outra forma também são as cooperações internacionais, né? Nós sempre estamos atentos aos editais e aos chamamentos de órgãos de cooperação internacional, a exemplo, inclusive, da própria IAF, né? Que nós já fomos apoiados durante 4 anos e estamos sempre em busca desses apoios. Tem também a KNH também, né? Que é um órgão, uma instituição internacional e que apoia projetos também no Brasil, né? Eu acho em vários países daqui da América Latina. E uma outra coisa são os voluntários. Nós temos pessoas que prestam serviços de forma voluntária para a organização. Então, nós entendemos que essa prestação de serviço, né? Que né, esses voluntários, de certa forma, fazem parte da captação, porque nós deixamos de contratar, de pagar pessoal, e nós recebemos esses trabalhos voluntários dessas pessoas. E também os eventos que nós realizamos, e aí, antes da pandemia, agora, infelizmente, nós não conseguimos realizar, mas antes da pandemia, nós conseguimos realizar alguns eventos, e que nesses eventos nós geramos alguma receita para a organização.
E eu já estou agora no último slide. E aí, com tudo isso, né, com todas essa diversidade, essas formas de captar, né, o que nós esperamos, né, de fato, é cumprir, como eu falei logo no início, quando eu comecei a apresentar, é cumprir a missão, né, a nossa missão, de forma motivada e com diversos parceiros. A gente acredita que quanto mais a gente conseguir diversificar, né, os parceiros, os financiadores, a gente consegue, de certa forma, ir à tão sonhada sustentabilidade da nossa organização e de todas as outras. Por outro lado, na verdade, nós temos uma necessidade hoje de elaborar um plano de captação de recurso com foco no desenvolvimento institucional, que, como eu falei, todos esses projetos, em sua maioria, são para projetos que têm um início, meio e fim, que são as atividades, de fato, fim da organização, mas a gente está pensando muito de como a gente captar esses recursos para o desenvolvimento integral, né, institucional como um todo, não só para projetos. River, é isso. Gracias, Leonildo. Agradecido por tu generosa participación. Hay dos preguntas en este momento que hicieron nuestros compañeros, pero permítanme primero hacer una pequeña reflexión y después también una pregunta a Andrea y Leonildo, y después cedemos para las otras dos que están en sala. Aprendo de ustedes, y lo dijeron los dos, de que tener la capacidad de diversificar fuentes es una de las claves del éxito, ¿no? Y no hay porcentajes, es en la medida que las oportunidades se presenten. Estas plataformas que nos presenta Andrea me parecen súper interesantes empezar a investigar con mayor profundidad, que nos permita ver qué oportunidades se presentan ahí. Proyectos de acuerdo a la envergadura de la institución, ¿no? Hasta dónde es nuestro músculo, pensemos en ese tipo de cosas y no nos metamos a cosas demasiado grandes. Leonildo nos presenta otro modelo de gestión súper interesante y complementario, ¿no? El tema de venta de productos que me parece súper interesante y que pues, pareciera que podría darse en todos los países. Donaciones e involucramiento de la comunidad, me parece súper interesante empezar a crear todo ese capital social que gira en torno a la institución. Compensaciones de impuestos que creo que también se dan en varios países, pero muy pocas veces se lo explota en su verdadera dimensión. Y las plataformas que existen en Brasil me hace pensar que los contextos varían un poquito de país a país, pero no dejan de ser importantes. Una cosa que a mí me motiva y me cautiva estar presente en esta sala es saber que pertenezco a una red que involucra a 21 países, a una red que tiene 354 instituciones que giran en torno a la red Colaborar, ¿no? Y entonces yo empiezo a soñar, es posible en la medida que hoy por hoy empezamos un proceso de conocernos y reconocernos, empezar a proyectarnos más allá de nuestras fronteras y pensar en proyectos continentales para lograr una verdadera transformación continental. Andrea, ¿es posible eso? Proyectos y transformaciones continentales. ¿Será que hay financiadores que nos podrían apoyar eso? Bueno, claro, yo pienso en proyectos de transformación continental y pienso a mi propia organización y es algo que me asusta mucho, ¿no? Porque es como o sea, consciente de lo que de nuestro tamaño y de nuestro alcance, es algo que sí me asusta. Pero, por otro lado, yo creo que al igual que la mayoría o todas las organizaciones que están aquí esta noche, sí lo hace posible ser parte de los donatarios de una organización como la Fundación Interamericana, que tiene que hace de lo que tú mencionas, pues su misión, ¿no?
Eso creo que es algo muy importante y es algo que sí nos permite esa transformación de la que hablas. Por otro lado, en mi experiencia he visto que no siempre es así, ¿no? Muchas veces la cooperación internacional y los países dentro de la cooperación internacional van por separado, no tienen un plan común y cambian mucho, ¿no? Cambian mucho sus líneas. Entonces, y nosotros, que somos organizaciones pequeñas que en parte dependemos de esa cooperación, tendemos a veces a adaptarnos a lo que ellos definen, ¿no? Entonces, yo creo que el problema está ahí. Hay un problema desde arriba, ¿no? De políticas comunes dentro de la cooperación. Pero bueno, ese es un problema que viene de décadas atrás, ¿no? Pero bueno, yo creo que los que estamos aquí esta noche, pues estamos dando un contributo importante hacia la transformación que mencionas. Gracias, Andrea. Leonildo, una cosa que me hiciste pensar en tu intervención fue, y en este momento se supone que el mundo se está alineando en torno a la propuesta de la Agenda 2030, que son los 17 ODS, ¿no? Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el mandato del Acuerdo de París, ¿no? Este lunes pasado acaba de salir el último informe del IPCC y en noviembre tenemos la COP26, que seguramente se va a tocar mucho el tema de emisiones y varias de estos temas. ¿En qué medida, desde tu perspectiva, crees que en los proyectos, cuando incluyes el tema de resultados y la forma como impactas en alguna de estas ODS, es carta ganadora o por lo menos ayuda a que sea viable para el financiador? Tomar en cuenta Agenda 2030 y Acuerdo de París. ¿Cómo lo ves? Leonildo. Então, Reiva e demais, né? Eu acho que a pergunta é super importante e foi exatamente por isso que eu até comentei, né, que as empresas, na verdade, estão hoje, né, sendo pressionadas, inclusive percebendo o seu papel, né, na sociedade como um todo, né? Não está ali apenas para o desenvolvimento econômico, mas como elas podem estar também se comprometendo com nesses aspectos, e aí você traz essa questão da Agenda 2030. E hoje, né, trazendo aqui uma realidade muito para o Brasil, para a nossa experiência, nós estamos em busca, né, de projetos, de financiadores, de empresas que possam financiar esses nossos projetos, e nós já percebemos uma mudança no rumo de como essas empresas se colocam, né? E aí elas perguntam se os nossos projetos eles estão alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e aí nós já estamos, claro, desde a escrita, nós já estamos com essa preocupação, inclusive nós elencamos em nosso site, né, a partir de um planejamento, de uma reflexão na organização, quais são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a organização já trabalha, né, já vem trabalhando. E nos nossos projetos, na nossa escrita, na escrita dos projetos, nós já citamos esses objetivos que já estão lá no nosso dia a dia, no nosso planejamento. E aí, quando a gente vai para essas empresas e elas perguntam essa questão dos objetivos, nós já temos, já nos adiantamos e já estão lá citados, né? Que é a educação de qualidade, que é a redução da pobreza, da miséria, né? O combate à fome. Então, são alguns dos objetivos que nós já trabalhamos no nosso dia a dia, que estão postos em nossos projetos. E só uma coisa que você tinha até comentado com o André Raven, é a questão de projetos, né? Não só a nível com outras organizações, com outros países. Nós percebemos também, nós vemos percebendo que o quanto, né, as fundações, as organizações, os financiadores estão
percebendo a importância do trabalho e do trabalho na realização de projetos em rede. Então, eu não realizo um projeto sozinho na minha localidade, mas o quanto é importante envolver outros atores no nosso estado, no nosso país, mas também com objetivos em comum em outros países, né? Então, eu acho que isso vem sendo muito trabalhado, né? Vem sendo muito incentivado pelas fundações, pelo menos é o que a gente vem percebendo. Gracias, Leonildo. Te agradezco mucho. Buen tip. Aquí hay una pregunta de Sara Hurtarte y se me hace que es dirigido a Andrea. Dice, en estos sitios web existen excelentes oportunidades como lograr aplicar estos fondos y dice, ¿cómo lograr aplicar estos fondos y diferenciarse de miles de otros aplicantes? En lo personal ha sido muy difícil aplicar estos fondos abiertos y que sean exitosos. ¿Qué hacer desde tu experiencia? Bueno, primero empezar diciendo que no es difícil, es decir, hay que aplicar a muchos para ganar uno. No es algo automático, es algo que realmente es difícil. Entonces, bueno, primero, no perder la esperanza. En segundo lugar, yo creo que lo mencioné en la presentación de antes, es tener muy bien trabajadas las propuestas. Porque los donantes, los que están al otro lado y que seleccionan los proyectos ganadores, también tienen mucha experiencia y saben cómo identificar un proyecto bien estructurado. Se dan cuenta de si la propuesta tiene una base. Entonces, primero hacer una buena búsqueda para realmente encontrar aquellos fondos y aquellas convocatorias que están alineadas con la misión, la visión, los valores de nuestras organizaciones. Después, tener estas propuestas bien trabajadas, por eso mencionaba el marco lógico. Hay muchos modelos distintos de marco lógico disponibles, hay plantillas, y es algo muy bueno que trabajar en equipo y trabajar con los mismos y las mismas beneficiarios y beneficiarias. Y después, algo importante también es familiarizarse mucho con el posible donante. Porque cada donante tiene sus propios valores también, tiene sus propias maneras de hablar de lo que hace. Entonces, familiarizarse con la forma en la que ellos hablan de su propio trabajo, incluso del lenguaje que usan. Y de manera sutil, tratar también de incluirlo en nuestras propuestas. Claro, todo, o sea, tiene que ser cierto, no todo lo que digamos, siempre. Pero a veces simplemente es una cuestión de lenguaje, para que no nos perdamos, como se dice en inglés, lost in translation. Cuando a veces tratamos de decir lo mismo, pero lo decimos de otra forma y no nos entendemos, porque claro, ¿no? Por ejemplo, en la GTR hemos tenido proyectos con donantes de Estados Unidos, pero también de Luxemburgo, de Finlandia, de Polonia. Entonces, son países con culturas distintas, idiomas distintos. Entonces, es importante que nosotros también hagamos un esfuerzo para entender la forma en la que el donante entiende las acciones que ellos quieren realizar y que nos quieren ayudar a realizar. Eso es importante. Y después creo que, bueno, eso, un buen marco lógico, un buen presupuesto y postular continuamente, porque para ganar uno requiere trabajo y trabajo y trabajo. O sea, yo empecé en 2014 y yo creo que fácilmente los primeros 2 años de mi trabajo fue preparación, preparar las propuestas, preparar los marcológicos, preparar las cartas
para enviarlas a los donantes. Los primeros resultados reales llegaron 2 años después. Gracias, Andrea. Ahora bien, buenísimo. Bueno, tengo una pregunta de Yesenia Rodríguez, que de alguna forma parte ya los respondiste, Andrea, y es por eso que me encantaría que Leonildo lo pueda complementar. Dice, en su experiencia, ¿cuáles serían los requerimientos indispensables y o básicos que nos recomendarías para que una organización pueda aplicar a la gestión y tener mejores oportunidades de aplicación? Leonildo. ¿Me escucha, Leonildo? Está con el micrófono apagado. Você poderia repetir a pergunta, por favor, River? Yesenia Rodríguez nos pregunta, dice, en tu experiencia, ¿cuáles serían los requerimientos indispensables y o básicos que nos recomendarías para que una organización pueda aplicar a la gestión y tener mejores oportunidades de aplicación? Uhum. Então, nós também passamos por isso recentemente, né? Nós acreditamos que os projetos, as pessoas que estão né, à frente da captação de recursos, ela deve conhecer a organização como um todo, né? Estar de fato na organização, porque nós já tivemos experiências de pessoas que simplesmente são captadores de recursos, que oferecem uma assessoria nesse sentido, mas que não estão dentro da organização e não conhecem a realidade de fato da organização. Então, não tem a sensibilidade de colocar no papel o que realmente a organização conhecendo a sua realidade, né, qual a problemática, qual a relação da organização com a comunidade e o projeto proposto. Então, acho que isso nós aprendemos, né, a partir dessa experiência. E hoje, as pessoas que elaboram o projeto da organização são sócios fundadores, né, que estão desde a fundação da organização e que hoje estão nos ajudando nesse processo de captação. Então, de fato, conhecer essa realidade, conhecer a organização como um todo e ter essa sensibilidade de colocar e de estar atenta a tudo que está em sua volta, para colocar o projeto da melhor forma possível, né, se fazer entendido. E aí também, escutando um pouco vocês, eu tenho alguns projetos, alguns financiadores, né, a nível internacional, que são aceitos projetos apenas naquelas línguas. Então, hoje a gente também já passou por algumas coisas nesse sentido, alguns exemplos nesse sentido de ter que fazer uma carta de apresentação, né, para envio, e aí a gente ter que pedir apoio para a tradução para o inglês, para o espanhol, seja lá para qual for a língua que nós estamos encaminhando. E quando esses financiadores, né, a própria exemplo da IAF, eles aceitam projetos na língua de origem de seu país, também facilita, porque existe uma certa dificuldade, até porque as equipes, né, falando por nós mesmos, nossa equipe é muito pequena, né? Nós, como já falei, nós temos 15 pessoas na organização. Hoje nós temos 3 pessoas que estão dedicadas à captação de recursos. Mas eu acho que é um pouco isso, é conhecer a realidade, é estar de dentro, né, para poder, de fato, apresentar uma proposta que seja fiel à sua missão. Eu acho que isso também é muito importante, é não fugir, né, da missão da organização e procurar financiadores que congregam, né, que têm relação com essa proposta. Gracias, Leonildo. Perfecto. Una última para Andrea. Sabemos que normalmente parte de la estrategia que tenemos las instituciones es intentar comunicar a nuestros públicos de interés las cosas y los resultados que hacemos, ¿no? Eso a veces en el tiempo actual nos trae como respuesta que una institución o un donante potencial o una empresa grande en el marco de su RSE nos pide una reunión, ¿no?
y entonces te llama hoy día y te dice, para mañana es posible que tengamos una reunión para las 11 de la mañana, y tú le dices que sí, porque sabes que hay una oportunidad, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué cosas tenemos que estar siempre preparados, ¿no? ¿Qué tenemos que evitar en ese Zoom de 45 minutos de decir? ¿Por qué tenemos que ser concretos? Peor todavía si hablamos con una empresa. ¿Algunos tips en el marco de tu experiencia en esa línea? Bueno, me ha pasado varias veces lo que mencionas y sí, suele ser de un día para otro, me ha pasado en el mismo día. Y ahí creo que tiene razón Leonildo. Es importante que la persona que se conecte y que haga esa llamada sea una persona que conoce la organización, que conoce sus líneas de trabajo, que conoce sus valores, porque realmente cuando un donante nos contacta, es posible que lo que realmente quiera no es que le cuentes una propuesta ahí en esa reunión, porque eso viene después. Eso después te dice, mándamelo por correo. Lo que quieren es conocer la organización. Entonces es importante que la persona o el equipo que se conecte realmente pueda transmitir la misión, la visión, los valores, sepa describir brevemente las líneas de acción. Y algo, bueno, no sé si eso pasa solo en Perú, o pasa en más países, pero lo que noto es que a veces tenemos, todos hacemos muchas cosas, ¿no? Todos tenemos muchos proyectos y queremos hacer mucho más. Y tenemos tendencia a querer contarlo absolutamente todo. Pero el donante no nos da ese tiempo, no tiene ese tiempo. Entonces, a veces tenemos que contar todo en 5 minutos, 7 minutos. Entonces, es importante saber filtrar lo que queremos transmitir y ir directos al grano, ¿no? Directos al punto. Y en eso, para nosotros en la GTR fue muy útil. Nosotros participamos también a través de la Fundación Interamericana en el programa FICE, y ahí realmente nos ayudaron a eso, a entender cuáles eran los mensajes que realmente teníamos que transmitir, y nos ayudaron también, hicimos ensayos de cómo hacerlo y decirlo todo en 5 minutos máximo. O sea, practicarlo es muy bueno. Gracias, Andrea. Ana Carmona insiste en una pregunta que les voy a compartir, a ver quién de los dos se anima a responderla. Dice, han mencionado que es importante diversificar las fuentes de financiamiento. ¿Cuáles creen que sería el balance ideal, hablando de porcentajes, para decir que voy por buen camino hacia la sostenibilidad financiera de mi organización? Algo ya lo dijimos hace un ratito, pero ¿quién se anima a responderle a Ana Carmona? Ya, dale. É um desafio, viu? É um desafio. De fato, eu acredito que eu não tenha uma resposta fechada, mas eu acredito que o quanto a gente puder diversificar e não depender diretamente de um único financiador, eu acho que isso é ideal. Eu volto para essa pergunta, eu volto a responder, mas eu só queria trazer, eu tinha até levantado a mão, eu queria trazer uma experiência que nós estamos vivenciando hoje, aqui na Giral, na instituição, que é pensar, e aí, claro, não é fácil, né? Por muitos anos nós buscamos esse tipo de financiamento e hoje nós conseguimos, que é um financiamento que não seja apenas para projeto, como eu já falei. Hoje nós estamos entrando em um programa de desenvolvimento institucional, né, a partir de um financiamento da Fundação Itaú Social, que é para 5 anos, um projeto para 5 anos de desenvolvimento institucional, que
traz um diferencial muito grande, que é para pensar a organização. E aí são recursos flexíveis, não precisa, na verdade, é para ser aplicado na maior necessidade e deficiência, podemos dizer assim, que a organização tem. Então, se for uma deficiência, precise melhorar na captação de recursos, e aí eu trago aquela questão do plano, né, da necessidade do plano de captação de recursos que nós, enquanto geral, precisamos fazer. Então, esse programa, ele vai nos possibilitar investir recursos para isso, né, no planejamento estratégico, no plano de captação. Se é para melhorar a comunicação da organização, e aí, melhorando a comunicação, a gente consegue melhorar a comunicação com financiadores, com o público atendido, com a comunidade, e isso traz bons resultados para a organização. Então, nós vamos poder está investindo mais nisso. Se é formação de equipe, contratação de pessoas. Então, eu estou trazendo isso porque o quanto é importante a gente conseguir um financiamento, um parceiro que possa nos apoiar de forma institucional e ter a sensibilidade de saber que a organização tem setores que estão indo bem, setores que estão indo mal e que precisam de um olhar mais cuidadoso. E hoje nós podemos dizer que vamos estar dentro de um programa que vai nos possibilitar pensar um pouco isso. Então, eu acho que eu quis trazer isso para vocês. E aí, como em cada país, em cada realidade, vocês podem estar conseguindo parceiros que possam apoiar dessa forma. Não necessariamente para um projeto em específico, né, que existe um meio, né, um começo, meio e fim. E aí eu passo para a Andrea, se ele Gracias, complementa. Andrea, ¿algún comentario cortito? Ya vamos cerrando. ¿Algún complementario? No, más bien, o sea, sí, estoy de acuerdo. Y no, veo que hay más preguntas, entonces no sé si quieren leer alguna más. Sí, yo voy a hacer esta pregunta de Ana Godínez, que pregunta, ¿cuál ha sido la inversión con respecto a los nuevos ingresos para pasar de ese 6 al 30%? Y si fue más alta en los primeros años que en el momento que tuviste un ROI sano. Es para Andrea. Vale. Bueno, al principio no era un 6, era un 2. Ok. Sí, aquí, bueno, brevemente, con relación a la pregunta anterior, yo creo que no hay porcentajes absolutos, ¿no? Yo creo que hay que analizar la situación de cada organización y según la situación de cada uno, pues hacer un plan, como bien decía Leonido. Ahora, la inversión inicial, realmente creo que en el caso de GTR la inversión inicial fue en mí, porque gracias a una negociación con un donante que tenían en ese momento, que era Anti-Slavery International de Reino Unido, lograron incluir en el presupuesto de un proyecto en curso pues mi contratación, ¿no? Y fue la primera vez que era la primera vez que GTR tenía una persona que se dedicaba a la captación de fondos. Entonces yo creo que la inversión ha sido principalmente esa. Después, en cuanto a otros recursos, creo que el principal otro gasto fue ese de esa plataforma de Funds for NGOs y quizá alguna campaña, alguna pequeña campaña de pago en redes sociales, pero muy pequeña. Y bueno, escuchaba que en la organización de Leonido también hay personas que se dedican a la captación de fondos, ¿no? Entonces, yo creo que es algo importante, porque todos los que trabajamos en organizaciones sin fines de lucro, en organizaciones sociales, tenemos mucho trabajo y estamos muy comprometidos con lo que queremos hacer y es difícil añadir
la recaudación de fondos a lo que ya hace cada uno. Entonces, lograr que haya una persona o un equipo que se dedica a eso es muy importante, porque es un trabajo que requiere tiempo, requiere mucho tiempo. Entonces, si se lograra en las futuras propuestas incluso poder incluir una persona que se dedica a eso sería muy bueno. Claro, quizá no llamarlo, no sé, como sueldo para recaudador de fondos, pero ponerlo como crecimiento institucional o algo así, que de hecho es algo que también hacemos ahora, ¿no? Porque estamos, por ejemplo, nosotros apoyamos a una organización que es socia en algunos proyectos y ellos no tienen. Entonces, siempre tratamos de incluir una parte que es fortalecimiento institucional de esta organización socia para ayudarlos a crecer. Gracias, mi querido Andrea. Yo sé que hay algunas preguntas más que siguen haciendo, pero creo que por respeto al público y en la forma como hemos hecho el programa, tenemos que empezar a cortar. Ya me pongo a pensar que tiene que haber una versión 2 de este webinar de sostenibilidad, porque hay muchas cosas todavía por aprender. Yo aprendí muchísimo de ustedes, les agradezco un montón. Aprendí que diversificar fondos es fundamental. Aprendí que tocar y no cansarse de presentar y presentar proyectos a todas las oportunidades posibles. Aprendí que la Agenda 2030 y el Acuerdo de París tienen que estar insertos en los resultados a lograr. Aprendí que hay plataformas interesantes que tenemos que empezar a entrar, que tenemos que estar cerca de la comunidad, que es la mejor forma de tener el famoso escudo social. Y bueno, y aprendí muchas cosas más, pero fundamentalmente aprendí de que si seguimos tejiendo este tipo de relaciones, compartiendo estas experiencias, todos van a crecer. Así que, nuevamente, a nombre de este equipo que tuvo la virtud de pensar que esto era importante, Adelina Vázquez, Agustín Ruiz, Clara Comandoli, Erika Sagas, Carlos Fernández, agradecemos a todos los que han participado. Les dejamos con ese gustito de sabor a poco para que tengamos la posibilidad de acá 2-3 meses pensar en la versión 2 de este tema que es urgente y necesario. Así que agradezco a todos infinitamente y nos vemos muy pronto. Gracias por su presencia, gracias Teresa por todo el apoyo que siempre nos haces, a Ana María Palacio, bueno, a todo ese equipo que está provocando esta revolución de la colaboración. Gracias a todos, muy amables.